En la Sierra de Gata la variedad que tenemos es manzanilla cacereña. Es un olivar tradicional de secano y de montaña, un olivar digamos muy peculiar, y estamos en la zona realmente genuina donde la manzanilla cacereña está protegida por la DO Gata Urdes. El cultivo del olivo manzanilla cacereña en Sierra de Gata es muy peculiar, tanto por su orografía como también por su climatología. Estamos en una sierra, al final tenemos olivares tradicionales tanto en bancales, en valles, en laderas. Es de secano porque no tenemos riego, por supuesto, y además es un cultivo muy peculiar porque ya desde antaño ya se hablaba de nuestros olivares a piano en el siglo II, hablaba de la calidad de los olivares de las montañas del norte del Tajo. Por tanto, digamos, además de los restos romanos que se han encontrado judíos, podemos decir que tenemos muchísimo riego histórico. Tenemos un aceite único porque estamos en una zona única, eso hay que tenerlo siempre muy claro, hay que valorarlo mucho, y tenemos que saber que nuestros adoves a nivel mundial, los de la Sierra de Gata, manzanilla cacereña, son muy reconocidos y son muy estables en botella. Por tanto, al consumidor, aunque pase mucho tiempo por la botella, en cuanto la abra va a disfrutar siempre del origen del producto y de lo que es el sabor de la manzanilla cacereña. La variedad más representativa de Sierra de Gata es la verdeja y la doradilla, en uvas blancas. Y luego en uvas tintas tenemos la tempranillo y una variedad muy típica que es la piñuelo. Con estas variedades conseguimos unos vinos muy afrutados en blancos, porque solamente es una variedad monovarietal, que puede ser la verdeja, otra variedad que puede ser la doradillo, la Pedro Ximénez, mezclada en dos variedades, y en vinos tintos tenemos una característica muy peculiar, es decir, mezclando la uva blanca con la tinta sacamos un ojo de gallo, que también es típico de la comarca de Sierra de Gata, y tintos de cuerpo también, que llamamos tintos de pie, con la variedad de tempranillo y piñuelo. No, el ojo de gallo es un vino que le hacemos con las variedades tinta y blanca, es decir, aquí no separamos por un lado blanca y por otro lado tinta, sino que mezclamos las variedades, y cuando vemos que va teniendo un color tú te fijas en el ojo de gallo y ese es el color que tenemos que sacar, ¿eh? Es un vino muy afrutado, es un vino también elevado en alcohol, que puede ser entre 13, 14 y 15 grados, y son vinos fuertes y potentes. ¿Por qué es un vino de pitarra? Porque se hace en vasijas de barro, que es lo que da la característica al vino de pitarra. Es decir, ellos tienen una identidad propia, cada vino de pitarra tiene su identidad propia. Nosotros podemos vendimiar una misma viña y sacar 4 vinos diferentes de pitarra. ¿Por qué? Porque la tinaja, lo que es el barro, hace esos vinos diferentes cada uno de ellos. Es decir, los de Robledillos tienen su forma, los de Villamiel tienen su forma, los de Perales tienen su forma, los de Hoyo y los de Cilleros. Porque cada uno tenemos nuestro librillo a la hora de hacer el vino, y son variedades diferentes y terrenos diferentes. Es decir, no podemos comparar, por ejemplo, la zona de Villamiel o la zona de Robledillo con la zona de Cilleros, que son zonas más bajas. Hombre, el objetivo principal de la bodega era tomarse tu chato de vino, sobre todo a partir es decir, nosotros normalmente la vendimia se hace en los meses de septiembre, entre primero y último de septiembre, y ya para lo que era Nochebuena se probaban los primeros vinos, que se llamaban vinos del pie, es decir, vinos que decíamos que venían de la prensa del vino, ¿vale? A partir de eso, pues normalmente en las matanzas o en Nochebuena pues se probaban ya esos vinos, que eran unos vinos fuertes y potentes, además, vinos tintos, ¿vale? Luego ya a partir de ahí ya empiezan los vinos a elaborarse, y sobre todo en las celebraciones de las fiestas mayores de los pueblos o patrones, es cuando ya se daba bien al vino. Además, la bodega siempre es un ritual, es decir, la bodega es importante, además ir con los amigos, además, yo siempre lo he dicho, la bodega se entra en silencio y se sale cantando. La gastronomía de Sierra de Gata es una gastronomía que ha sabido aprovechar los recursos propios que nos da la sierra, los diferentes tipos de productos, tanto en agricultura, ganadería, que obtenemos por aquí, y en estos últimos tiempos muchísimos restaurantes y negocios han conseguido aportar un toque moderno e innovador con todos estos tipos de productos que tenemos en la sierra. Aquí en la Sierra de Gata nos podemos encontrar los productos silvestres, tanto las setas como las castañas, membrillos. De las carnes nos podemos encontrar los cabritos, corderos, la miel, polen, propóleo que producen las abejas, el aceite, un gran aceite, denominación de origen Gata Urdes. El vino de pitarra, tan peculiar aquí en Sierra de Gata, en nuestras pichorras. El queso de cabra de la Sierra de Gata, la chulada que tiene es que las cabras pastorean en el monte, en la sierra, entonces totalmente un queso de leche natural. Los quesos en Sierra de Gata principalmente son quesos de cabra, se elabora mucho queso fresco y luego también quesos madurados y quesos curados en aceite.
Pues mira, la ensalada es uno de los platos gastronómicos que más nos identifica en Sierra de Gata, porque tenemos nuestras naranjas aquí autóctonas de acebo, pero en cada pueblo de la Sierra de Gata tiene su forma distinta de elaborarse. Por ejemplo, en la zona más de la zona de Robledillo de Gata podemos encontrarnos una ensalada de naranja pues con huevo frito o con chorizo, y en esta zona donde nos encontramos ahora mismo en Valverde del Fresno, por su proximidad a Portugal, las hacemos con bacalao, porque siempre se traía el bacalao y se desalaba de Portugal. Es la gran variedad, pero es el plato estrella de Sierra de Gata, que un viajero no se puede ir sin probarlo. Bueno, pues en Sierra de Gata podemos degustar setas casi todo el año, porque ahora en el otoño estamos en temporada, empezamos con boletus, el níscalo, tenemos chantarela, tenemos la criadilla de tierra, tenemos muchísima variedad. En la gastronomía, bueno, pues tomarte un buen carpaccio de boletus o un huevo de rey ahora es espectacular, en crudo. En los níscalos, igual, un buen guiso de una buena carne de nuestra zona, con unos níscalos inmejorable. Y tenemos nuestra criadilla de tierra, que también un buen revuelto, es decir, que tenemos setas durante todo el año, por así decirlo, en Sierra de Gata. Bueno, pues yo con los platos típicos o más singulares que nos identifican a Sierra de Gata sería tanto la ensalada de naranja como una buena caldereta de cabrito. El cabrito en Sierra de Gata principalmente se elabora en caldereta, aunque luego hay variaciones, se hace también a la brasa, se hace con miel y bueno, pequeñas variaciones, pero principalmente, sobre todo, es así en caldereta. Bueno, pues aquí en Sierra de Gata podemos encontrar una gran variedad de dulces, depende de donde te sitúes un poco. Aquí en nuestra zona del Val de Sálima, en Valverde del Fresno, nos podemos encontrar con los cuernitos típicos de aquí. En Villamiel, las cañas vilaminanas, las perronillas, los bizcochos mañegos en San Martín de Trevejo, ¿qué más? Las floretas, tenemos una gran variedad, las roscas fritas, que se hacen casi todos los días en nuestras casas. Esa es la gran variedad de postres que nos podemos encontrar aquí en Sierra de Gata. Sierra de Gata es una comarca, gastronómicamente hablando, digna de visitar, en la que disfrutar de diferentes productos de la tierra, de diferentes zonas dentro de la comarca y de la gran diversidad de elaboraciones que hay tanto en una parte como en otra.